En este video haremos la crítica sin spoilers de la película Un lugar en silencio, día 1. ¿Será digna precuela de esta saga? Acompáñame a contestar esta pregunta. Y para los amigos que no me conocen, yo soy Renerdo, comenzamos. Película recién estrenada en cines con una duración de 1 hora con 39 minutos, la cual pertenece al género del terror, el thriller y el drama, donde la sinopsis nos dice que una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre y además con oídos ultrasónicos. Y obviamente esta película se centra en los eventos del primer día del ataque extraterrestre que devastó el mundo en la saga Un lugar en silencio. En pocas palabras, es una precuela. Empezamos con la crítica del elenco, en este caso la que sobresalió al menos para mí y que cargó básicamente con toda esta película, viene siendo la mexicana Lupita Nyong'o, que sinceramente siempre me ha parecido una excelente actriz, pero en esta película sus dotes actorales brillan bastante. Básicamente es la que pone el corazón, la emoción y el drama en esta película, junto también con el otro actor que sobresalió en esta película, que en este caso es Joseph Quinn, los cuales sinceramente tienen una química bastante buena en pantalla y que realmente funciona y carga con la mayor parte de la película. Y gracias a la participación de estos dos actores, francamente esta película se salvó. Bueno, claro, eso al menos desde mi punto de vista. Y los demás miembros del elenco hacen un trabajo cumplidor, pero realmente creo que en este caso sí lo tenían bastante fácil porque no aparecen prácticamente casi nada en esta película, dado que la mayor parte del tiempo se centran tan solo en los dos personajes de los actores principales de Lupita Nyong'o y de Joseph Quinn. Pero en general me parece que hicieron un buen trabajo, así que les voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, ahora pasemos a la crítica del director, que en este caso fue Michael Sarnowski, que anteriormente trabajó en la película The Pig del 2021, donde precisamente dirigió a Nicolas Cage en una especie de drama suspenso muy a su estilo. Y en este caso lo digo porque realmente esta película es bastante similar. Tiene ese toque de drama, suspenso, muy semilento, muy a su estilo de él. Como que aquí el director dijo, pues yo lo voy a hacer pero a mi estilo. Obviamente, amigos, sí le da un poquito de homenaje a las películas anteriores de la saga, pero también hace una película un poquito más de autor, mucho más a su estilo de dirección. Porque en este caso realmente el director quiso hacer algo mucho más a su estilo, con ese ritmo semilento de drama y un poquito de suspenso, pero muy levecito, y además le agregó algunos toques de terror y de acción, simplemente para que no dijeran que no lo hizo. Que obviamente en mi caso me parece que hizo un buen trabajo porque se atrevió en este caso a hacer algo completamente diferente con una franquicia que ya venía funcionando, pero realmente no quiso repetir la misma fórmula de las películas anteriores. Así que al director Michael Sarnowski realmente le voy a poner palomita porque lo más fácil hubiera sido simplemente copiar y pegar la misma fórmula de las películas anteriores, pero se atrevió a intentar hacer algo distinto con esta franquicia. Que la verdad, siendo sinceros, pocos directores se hubieran atrevido a hacer algo tan arriesgado. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica del guión, también realizada por el mismo director, es decir, Michael Sarnowski. Así que como ves, amigo, por eso digo que realmente esta película me parece una película de autor, el cual simplemente ubicó su película en la franquicia de Un lugar tranquilo y ya está. Así que obviamente es muy probable que a muchos seguidores de la saga fervientes tal vez no les guste tanto esta película porque sí, es un tanto diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Claro que no se me malentienda, no es un diferente malo, pero sí, por lo menos quiso hacer algo distinto a lo que se venía haciendo en esta franquicia. Aunque la verdad he de decir que el guión es bastante sencillito y normalito, no tiene nada de espectacular ni diferente, pero al menos se salvó gracias, como había dicho anteriormente, por los dos grandes actores de esta película. Así que le voy a poner palomita, pero realmente se salvó gracias a estos dos grandes actores, porque si no, francamente, esta película no hubiera funcionado. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por las productoras Paramount Pictures, Platinum Dunes y Sunday Night, las cuales me parece que hicieron un trabajo bastante cumplidor, como pasa también con la fotografía realizada por Patrick Excola.
que aquí digamos me sorprendió un poquito porque su fotografía generalmente hizo la mayoría de las tomas en día, cuando supuestamente esta película era de terror, pero como ya vimos, francamente el director quiso cambiar esta película a otra cosa. Así que este fotógrafo se les ingenió para presentarnos unas imágenes más con luz de día que con luces artificiales, lo cual creo que funcionó bastante bien, al menos a mí me gustó su trabajo. Y lo mismo pasó con la música de Alepsis Grapsas, que francamente es esa música que acompaña perfectamente bien el drama y un poquito el suspenso, pero realmente pues no hay nada que sobresalga mucho que digamos. Así que a final de cuentas son trabajos simplemente cumplidores. Muy bien, dicho esto, pasemos ahora a la crítica en general de la película Un lugar en silencio, día 1 del 2024. Y como dije, francamente lo que salvó esta película viene siendo las actuaciones bastante sólidas de Lupita Nyong'o y José Quinn, que francamente salvaron a esta película. Dado que la película en todo momento se centra más en la relación de estos dos personajes, que sorprendentemente, amigo, no es una relación romántica, sino más bien es una relación de compañeros de supervivencia, donde se explora curiosamente cómo encuentran momentos de paz y de conexión en medio del caos. Otra cosa positiva de la película para mí viene siendo la identidad visual, porque como dije, es muy diferente a las películas anteriores de la saga, al grado que se da el lujo de hacer la mayor parte de la película en el día. Otra cosa positiva para mí fue la premisa bastante interesante de explorar qué pasó exactamente en el primer día de invasión a la ciudad de Nueva York, en este caso. Y de esta forma también tener un poquito de contraste con respecto a las películas anteriores donde los escenarios eran mucho más rurales. Ahora pasemos a las cosas negativas de la película. Para mí sería principalmente la falta de tensión, dado que en las películas anteriores de esta saga realmente la tensión era algo bastante característico de estas películas. Y francamente en esta película tanto la tensión como el terror no se sienten absolutamente nada. Otro punto negativo, al menos para mí, sería la exposición excesiva de los monstruos. Francamente se ven prácticamente casi todo el tiempo y además, como dije, los vemos bastante tiempo de día. Lo cual para mí esto puede disminuir el impacto y el miedo que generan estos monstruos alienígenas. Y como dije también, no hay muchos giros ni sorpresas en la trama. Y otro punto negativo, esto sí quizás para algunas personas, en mi caso no me molestó tanto, fue precisamente ese ritmo bastante semilentón. Así que en resumen para mí la película de Un lugar en silencio, día 1 del 2024, me parece una precuela, yo diría, cumplidora. Le voy a poner una calificación de 7.5 porque para mí sí logró al menos salvar la película, aunque francamente no es lo que yo me esperaba, pero por lo menos a mí sí me funcionó. Así que si tú no eres muy fan, en este caso de la franquicia de Un lugar en silencio, puede ser que sí te funcione un poquito más, pero si estás buscando exactamente lo mismo de las dos películas anteriores, puede ser que realmente no te guste tanto esta película. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Te gustó la película de Un lugar en silencio? Día 1, te leo en los comentarios. Y claro, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo el video de la crítica sin spoilers de la película Mi villano favorito 4, que en este caso, por ejemplo, ellos sí decidieron hacer la película muy continuista a todas las películas de la saga, lo que esta película no hizo. Así que dime en los comentarios qué te parece eso. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.